Muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de Simple Past, específicamente hablando de las formas de verbo to be en pasado, que son was y were, y lo vamos a ver únicamente en la forma de hacer afirmaciones. Vamos a ver unas frases muy cortas, muy sencillas, sobre todo para que vayan entendiendo en qué momento se usa la forma de was y en qué momento se usa la forma de were. Antes de esto, pues vamos a necesitar un poquito de vocabulario que nos ayude para entender este tema y vamos a trabajar con adjetivos. Vamos a trabajar con adjectives, mood and emotions, adjetivos que tienen que ver con mood, que es estado de ánimo, y emotions, que es emociones. Y vamos a comenzar. Primero tenemos el adjetivo happy. Happy es feliz. Continuamos con sad. Sad es triste. Tenemos nervous, que es nervioso o nerviosa. Recuerden que en inglés no tiene género, no se declina por género el adjetivo. Tenemos shy, que es tímido o tímida. Angry, que es enojado o enojada. Anxious, ansioso, ansiosa. Irritated, que es irritado o irritada. Tenemos excited, excited es muy emocionado. Weak, que es débil, y puede ser débil tanto que la persona no tiene fuerza o no tiene energía. Tenemos optimistic, que optimistic es optimista. Confused, una persona que está confundida. Enthusiastic, y una persona que es muy entusiasta. Recordemos que estamos trabajando el tema de Simple Past, específicamente para la forma de los verbos was y were, que es el verbo to be en pasado. Nosotros, podemos ver aquí, nos pregunta how were you, que es la forma de pasado de la pregunta how are you. Ya han visto en lecciones previas que how are you es una pregunta que dice cómo estás, cómo te encuentras. Y al cambiar el are por el were, estamos haciendo la pregunta en pasado. Entonces, how were you? ¿Cómo estuviste tú? ¿Cómo estabas? Y esta pregunta la vamos a usar para hablar acerca de cómo se sentía una persona en algún momento específico en el pasado. Como vemos este ejemplo, dice, how were you? Y la persona puede contestar, I was happy. Yo estaba feliz. También este tipo de preguntas puede hacerse con otra estructura, con el verbo feel, sentir, como cómo te sentías. Pero en este momento vamos a hacerlo solamente con la estructura de was y were, para que vayan comprendiendo cuándo usar was y cuándo usar were. Tenemos aquí otro ejemplo, how were you? I was sad. Yo estaba triste. Entonces ese was, que está coloreado en amarillo, pues es el estaba, es lo que traducimos en español como estaba. En el siguiente ejemplo, how were you? ¿Cómo estabas tú? Y la persona contesta, I was nervous. Yo estaba nervioso o nerviosa. Bien, vamos a ver que con los pronombres personales I, he, she o it, es decir, cuando hablamos de yo, de él, de ella, o recuerden que it lo utilizamos para cualquier objeto, un animal, un concepto. Entonces vamos a conjugarlo con la forma de verbo was. I was, he was, she was, it was. Entonces decimos I was, yo estaba o yo era. He was, él estaba o él era. She was, ella estaba o ella era. It was, eso era o eso estaba. Por ejemplo, she was sad. Ella estaba triste. He was excited. Él estaba emocionado. Y aquí para eso es que practicamos los adjetivos anteriores, para que ustedes por ahí puedan completar esas frases con estos adjetivos. Tenemos otro verbo que es el verbo were, y el verbo o la forma de verbo were lo vamos a ocupar con los pronombres personales you, we y they.
es decir, con tú o ustedes, con we, que es nosotros, y con they, que es ellos. You were, tú estabas o ustedes estaban. We were, nosotros estábamos o nosotros estuvimos, también estábamos. They were, ellos estaban. Por ejemplo, we were confused, nosotros estábamos confundidos. They were optimistic, ellos eran optimistas. Entonces vamos a ocupar con we, con they y con you la forma de verbo were del verbo to be en forma de pasado. Bien, tenemos este primer ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Pueden poner pausa para tratar de, poner la respuesta correcta. Silvia irritated. ¿Cuál tendría que ser la forma de verbo en pasado para completar esa frase? Y bueno, pues vemos que es Silvia was irritated. Silvia estaba irritada, ¿no? Que es irritado, es como enojado. Vemos otro ejemplo más. Mario and Joseph anxious. Mario y Joseph ansiosos. Y recuerden que no nada más podemos tener los pronombres personales como are, you, he, she, it, sino que también podemos tener el nombre de la persona, el nombre del sujeto, así como en este caso, ¿no? Mario and Joseph. Mario and Joseph son dos personas, son they, ellos. Es como si estuviera la palabra they. Mario and Joseph were anxious. Por lo tanto, la forma que se ocupa es were, porque Mario y Joseph es como si fueran they. Bueno, pues espero que esta primera introducción les sirva para ir verificando en qué momento se utilizan las formas was y la forma were. Saludos.